Hola, soy Rodrigo Vega, cofundador de Green, y hoy vamos a hablar de cómo la tecnología está ayudando al planeta a través de la medición de huella de carbono automatizada y de generar proyectos que eliminan el carbono de la atmósfera. Rodrigo Vega, bienvenido a The Podcast, visita ilustre. Rodrigo, nos conocemos hace ya más o menos 15 años. Tenemos Bueno, el mismo background de la montaña. así es. Rodrigo era el gerente de marketing del Colorado, yo comercial de La Parva. Y parece que los dos venimos lo mismo en emprendimiento, ¿no? Así es. ¿Cómo Bueno, estás, Rodrigo Vega? un gusto, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes un poco de lo que es el recorrido. Y como tú bien dices, sí, pues, hemos tenido un background de montaña que también nos ha enseñado harto, yo creo que también a dónde estamos ahora, en este punto. De todas maneras. Oye, Rodrigo, yo sé que ahora, y te he visto en la prensa, en millones de lados, así casi yo lo conozco, así, con eGreen, que es una startup de Climatech que está dando está sonando harto, han avanzado un montón en un tema que es súper complejo. ¿Por qué no nos explicáis a todos qué es eGreen, qué están haciendo, qué solucionan y todo lo que podamos saber de lo que te ha llevado este último tiempo? O sea, a mí me encantaría que partieras por el recorrido de cómo llegaste a Igrin y ahí empezarás a contarnos todo, porque yo soy de las que me gusta conocer como la historia completa. Es una historia bien entretenida y justamente viene de la montaña, o sea, fue uniendo los puntos, como digo yo. De hecho, aquí es parte de lo que es mi mantra, por decirlo así. Yo creo que todo lo que vamos uno haciendo te va guiando y te va llevando a distintas partes dentro del recorrido de cada uno. Y bueno, justamente, como bien decía Rod, nos conocimos en la montaña. Yo, snowboarder, seleccionado nacional de snowboard, hay mucho tiempo. Fueron 5 años, corrí Copas del Mundo, llegué a estar 46 en el mundo y me fue también muy bien en 2 copas donde salí 14 en la mejor posición. Wow. Así que estuve muy metido en la nieve durante 10 años. Y en ese día recorrido conocí a Aldo Boitano, montañista también, que fue gerente general de Colorado, con el cual hicimos muy buenas migas. Y en el año 2018, Aldo, siempre estuvimos en contacto, viendo qué hacía cada uno, después de que nos fuimos de Colorado. Y me dice, oye, ¿sabes que estoy en un proyecto súper entretenido que está ligado a la sostenibilidad y a los créditos de carbono, llamé la huella de carbono? Dije, mira, qué entretenido. Me dijo, yo creo que tú podrías ser una muy buena pieza si estás armando el equipo. Necesitamos a alguien que esté encargado justamente de la parte de marketing comercial, que es justamente lo que había trabajado anteriormente con Aldo. Y me mostró el proyecto y me encantó. Así que a través de Aldo llegué a Irin. Aldo después dejó Irin al cabo de unos pocos meses, ya que estaba con otro emprendimiento con el cual se aceleró mucho, así que se tuvo que elegir básicamente, así que se fue por el otro emprendimiento que es ligado al litio. Y yo me quedé en Green con Andrés González, que es el fundador principal, el que comenzó todo el desarrollo del proyecto. Y bueno, Green, ¿qué es lo que hace? Green trabaja en 2 áreas y lo que tiene como foco es acelerar la reducción del carbono, acelerar la reducción de lo que es la emisión del carbono hacia la atmósfera y acelerar las finanzas sustentables. Perfecto. Esas son como las 2 áreas que trabajamos. ¿Y esto en qué año empezó? Perdón. Esto comenzó en el año 2018 como idea, 2019 se comenzó a concretar. ¿De qué forma? IRIN postula al GEP, o Global Entrepreneurial Program del Reino Unido. Inglaterra y su estado cada año va a buscar nueva innovación en distintos temas. Y ese año 2019 estaba justamente buscando innovación en el tema de finanzas sustentables o fintech sustentables. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Que finalmente publican a través de su embajada distintas, más que nada como un llamado a concurso, por decirlo así. Y el GEP lo que hace es que si le gusta tu idea, te ayuda a fundar la empresa ya.
Y en esa línea no hacía mucho sentido, ya que Inglaterra con Japón son los países más adelantados en todo lo que es la regulación de carbono y todo el tema de la huella de carbono, principalmente, son los que han impulsado las normativas, regulaciones. Así que no hizo mucho sentido, fundamos la empresa allá y después de eso postulamos a un Corfo de alta tecnología para desarrollar la plataforma. O sea, partieron con la idea y con esto tuvieron este gran reconocimiento de poder partir al tiro en Inglaterra. Así es, fue como, la verdad es que fue suerte y no hacía mucho sentido porque también Inglaterra en ese tiempo todavía era parte de la Unión Europea y la Unión Europea estaba todo metido, o estaba comenzando ya más fuerte a meterse en el tema de sostenibilidad y las regulaciones de carbono. Bueno, después Inglaterra salió de la Unión Europea, pero nos sirvió igual. Y después de eso postulamos al Corfo de alta tecnología. ¿Por qué? Porque nuestra plataforma, la gran gracia que tiene, o como el punto de diferenciación, es que está desarrollado sobre blockchain. ¿Por qué sobre blockchain? Porque, como ustedes pueden saber, muchas cosas de lo que se ha cuestionado justamente del trabajo en la sostenibilidad es lo que es como la trazabilidad y verificación de que se está haciendo realmente es el trabajo de capturar el carbono, de reducirlo, o también se ha cuestionado muchos créditos de carbono de si realmente son proyectos que son reales o que también no se hace lo que es el double accounting, que es finalmente un proyecto que pueda estar reduciendo o contablemente 2 veces y porque justamente no hay trazabilidad en los datos. Entonces nosotros partimos de la base que íbamos a desarrollar la plataforma con blockchain, porque de esa manera podemos registrar toda la data de lo que se está tanto reduciendo, midiendo o también transaccionando respecto al carbono. Y lo que nosotros decimos es que ahí está como la fuente de la verdad. Ya que todo lo que se registra en blockchain, como bien saben, Sí, claro. es que es inmutable para siempre y no se puede alterar. Por tanto, nosotros lo que trabajamos básicamente es toda la data directamente desde las fuentes que queden registradas y de ahí nosotros vamos generando los cálculos. Cosa que después cuando viene algún auditor, certificador, verificador, quien sea, o un ente regulador, el Estado, nosotros le podemos mostrar la data y dice, ahí está todo. O sea, no hay forma de mentir. Oye, Rodrigo, y para la gente que no está muy familiarizada con las Climate Tech, ¿por qué están obligados a seguir este proceso? ¿Por qué tienen que medir la huella de carbono? ¿Qué son las finanzas sustentables? Finanzas verdes. Un poco, cuéntanos un poco de dónde es el origen y cómo nace esta oportunidad. Bueno, es un tema bien denso, por decirlo así, es como bien profundo. A ver, todo parte realmente, mira, el que generó las primeras regulaciones fue justamente a través del Tratado de París, ¿cierto? Donde los 194 países que son firmantes y acordaron la reducción de la huella de carbono o de la emisión de CO2 para el 2050 y llegar a una carbono neutralidad. ¿Por qué? Porque como no todos sabemos o algunos no creen, pero el ecosistema se está deteriorando rápidamente. Lo podemos ver en distintas formas. Nosotros mismos aquí, nosotros en la montaña lo hemos visto cómo ha avanzado el smog, por ejemplo, hacia la montaña, como cada vez tenemos un invierno más seco, claro. Como el terreno se ha ido deteriorando. Entonces, este tratado justamente trata de cumplir con volver al equilibrio, ¿no? O sea, tratar de devolverle el equilibrio al planeta y mantener lo que nosotros conocemos como vida. Dicho esto, la meta es súper ambiciosa, la carbono neutralidad para el 2050, la verdad es que hoy se ve bastante lejos. Una de las herramientas, y es donde nosotros trabajamos, en el área donde nosotros trabajamos, la herramienta que se instauró como para poner dentro como pilar en la economía global es justamente lo que podemos llamar como impuesto al carbono o los créditos de carbono. Que básicamente es una herramienta que mide el impacto negativo de la operación del ser humano, de la economía en realidad, que está basado en la economía, del mercado, la producción, la gestión operacional, etcétera, cómo eso impacta directamente en el planeta. O sea, lo que es la medición de huella de carbono tiene 3 etapas. Primero es medir. Si no medimos, no sabemos lo que contaminamos, por tanto no podemos tomar alguna acción a reducción.
Segundo, una vez ya medido, se genera un plan de reducción. Entonces, dependiendo de la operación, dependiendo del origen de la compañía, se ven cuáles son los puntos donde se pueden atacar para empezar a reducir dentro de la misma gestión, que obviamente impacte lo menos posible también económicamente, ojalá, a la compañía, pero generar una acción de reducción. Y por último, lo que no se puede reducir se compensa. ¿Se compensa cómo? Con créditos de carbono, que esa es otra herramienta financiera que se implementó justamente para instaurar un pilar verde dentro de la economía que nosotros conocemos actualmente. Entonces, una vez que una empresa hace un plan de reducción y ya reduce todo lo que puede, desde, no sé, matriz energética, proveedores, el transporte de las personas, del personal de la empresa, siempre va a haber un gap que no se puede reducir. Por ejemplo, no sé, una empresa que produce, no sé, los vasos. Siempre va a haber algo, por ejemplo, el plástico siempre va a contaminar la producción de plástico. Porque hasta ahora no se ha encontrado un material, a menos que sea reciclado, pero que igual tiene cierta huella de carbono. Entonces, para llegar a la carbono neutralidad es necesario generar proyectos que eliminen el carbono de la atmósfera. O sea, no es solamente conservación, no es solo mantener los bosques, que no se sigan cortando, que no se sigan haciendo condominios, por ejemplo, sino también hay que empezar a generar proyectos que aceleren, uno, la regeneración del suelo, o que dentro de la gestión operacional de una actividad pueda capturar el carbono antes que se emita. Por ejemplo, no sé, basura orgánica, que se capture antes de que se deposite y empiece a generar el metano y se vaya a la atmósfera, o incluso también, como se han visto ahora, que son, no sé, también hay como chimeneas que van capturando carbono antes que se emita. Finalmente, inversión básicamente en la eliminación del carbono. Y la forma de justamente financiar esos desarrollos, que inicialmente, lo que nos pasa como en cualquier desarrollo tecnológico, inicialmente son muy caros. El crédito de carbono es una herramienta para poder invertir en estos proyectos. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto acá en la zona central, que se llama el Proyecto Esmeralda, donde un campo de más o menos, si no me equivoco, son 2.000 hectáreas, se han deteriorado en los últimos 3 años un 40%. O sea, el terreno se ha ido secando. Por tanto, al ir secándose el terreno también está perdiendo la capacidad de captura de CO2 o de generar nuevas... también se va deteriorando la biodiversidad, se van perdiendo plantas, árboles, etc. Y la forma justamente de poder recuperar ese terreno es a través de crédito de carbono. Nosotros le damos un proyecto donde medimos el terreno, decimos, oye, este terreno está deteriorado un 40%, perfecto, ¿cómo regeneramos el suelo de manera natural, volviendo a los orígenes de lo que fue hace X años? Y se hace un proyecto que tiene un X costo y nosotros, a través de los créditos de carbono, financiamos ese proyecto. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros finalmente midiendo este proyecto, dando datos in situ. Nosotros tenemos sensores que se van en cada los terrenos junto al proyecto. Se genera lo que se llama un PDD, que es el diseño del proyecto. Se van capturando los datos cada 30 minutos de cuánto está capturando CO2 ese terreno. Y ese crédito, eso nosotros lo transformamos en un crédito de carbono. Y ese crédito de carbono se vende a las empresas que no pueden reducir más, ¿cierto? Y que tienen dos opciones: pagar impuestos verde o comprar crédito de carbono, y finalmente al comprar crédito de carbono se sabe que está realmente impactando directamente en un proyecto que está haciendo el trabajo de eliminar carbono. Oye, Rod, tengo tantas preguntas. Vamos a partir del origen. Uno, que es un emprendimiento y un negocio que tiene un conocimiento específico muy al detalle, y lo conversamos, que en el fondo la oportunidad está en el conocimiento. Y ahí, tal cual como tú lo dijiste al principio, gran saludo a Aldo Oitano, una máquina, un visionario de la cordillera. Me tocó trabajar en un proyecto con él. La mejor impresión, seco Aldo, y por ende me imagino que él pudo ver dónde iba esto antes, ¿cierto? Y en el fondo esa es cómo ustedes o cómo llegan a ver que esa curva de un montón de años atrás va a generar la oportunidad ahora. Sí, pues, tal cual, justamente comenzó hace harto tiempo y todavía la curva va creciendo, o sea, todavía es una ola que se está formando. De los 194 países que están en el Acuerdo de París,
solamente el 20% está implementado los sistemas de carbono y de mercado de crédito de carbono. O sea, todavía falta un 80% que se tiene que implementar. Chile comenzó este año, pero todavía falta un mundo porque faltan las reglamentaciones, pero se dio el kickoff este año. Y lo primero es la regulación, justamente. Cómo los países, los estados, básicamente, van exigiendo a las empresas, primero, medir. Entonces, una vez que miden, ellos publican, y en base a eso se van generando las metas hacia la carbono neutralidad hacia el 2050. Entonces, el Estado va exigiendo, ok, tú, por ejemplo, empresa X, emites 10 toneladas de CO2, ok, desde ahí al 2050 tienes que ir reduciendo paulatinamente año a año, y lo que no se reduce, ahí entra el factor de impuesto por tonelada no reducida, que en Chile está en $5, en Europa está en 65 euros. Es un impuesto creciente, cosa que va obligando a la empresa a decidir, oye, sé que, por ejemplo, una empresa sé que no quiero pagar el impuesto porque es muy poco. Perfecto, pero el próximo año va a ir subiendo, 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 y va a decir, ¿sabes qué? Ya el costo es tan alto el impuesto que tengo que invertir en mi empresa para poder reducir los costos. Sí, pero nuevamente ahí, porque ustedes vieron como experto la oportunidad de negocio y ese negocio parte de un conocimiento de la norma. O sea, Sí. el modelo de negocio es consecuencia de la norma, ¿cierto? Sí. Y en el fondo eso también le puede servir a la gente que nos escucha Es que- para poder ver otras normas que puedan tener consecuencias del modelo de negocio en el futuro también. Yo creo que siempre, obviamente, si uno está mirando las partes, el punto de vista legal, se va a ir dando cuenta de qué oportunidades de negocio obviamente pueden salir. Ahora, el punto que veo yo en que hoy las políticas siempre van como al castigo más que al incentivo, porque si hoy en día, año a año, la empresa tiene que ir reduciendo, obviamente, su huella de carbono en virtud a que lo ha hecho bien, finalmente, si no lo hace, es tener un castigo impositivo. De repente sería mejor quizás verlo del lado de que tienes un incentivo. Totalmente de acuerdo, y de hecho en Europa está en eso. Es que, bueno, Europa ya tiene harto año adelante, y Europa, por ejemplo, ahora está potenciando o incentivando en los agricultores la agricultura regenerativa. Y justamente a través de medir cuánto es lo que están capturando CO2, obviamente están cambiando el monocultivo por regenerativo, y cuánto es el incremento justamente de captura de CO2, lo cual lo rebaja también en el impuesto. Entonces, obviamente, le dan un incentivo por impuesto. Incluso en algunos países, si no me equivoco, en Inglaterra, están pagando directamente por hacer un cambio hacia crédito de carbono, le pagan básicamente el carbono reducido. Oye, Rodrigo, Imagina- pero en este expertise, porque eso es de un tema que va en conjunto con el cambio de regulación, cambio de regulación súper importante porque es un tratado internacional, ¿cierto? Hoy día ustedes han visualizado un producto que es necesario, ¿cierto? Y eso es iGreen. Eso sí. Claro. ¿Qué hace iGreen? ¿Y cómo lo llaman a la práctica? ¿Qué hoy día? ¿Qué puede ser mañana? Y cuéntame cómo están aprovechando haber visto el futuro. Pues. Bueno, Eso es en justamente, realidad, mira, ¿no? iGreen justamente trabajamos en dos áreas, ya pero que las dos áreas finalmente completan estos tres pasos que te comenté anteriormente, que es medir, reducir y compensar. Entonces, iGreen comienza con el desarrollo de un software que ayuda justamente a un dolor de las compañías, que es la medición de huella de carbono. Generalmente las mediciones de huella de carbono se hacen de manera manual, donde hay un encargado de medir la huella de carbono, donde va pidiendo los datos de cada área, y finalmente se demora básicamente todo el año en poder medir, e incluso más, o sea, finalmente termina el año y generalmente incluso una consultora externa va a estar hasta marzo, abril, mayo midiendo la huella de carbono del año anterior. Entonces, finalmente, la medición de huella de carbono se produce con cierto retardo, en que finalmente tú tienes una foto del año anterior de la compañía para generar acciones hacia adelante, y que vas a ver recién si es que el año siguiente, si es que tus acciones tuvieron resultados. Entonces, es un tema que necesita justamente expertise, un tema que necesita tiempo de poder obtener los datos que sean verificables. Y vimos un dolor que finalmente se traspasaba de que o la empresa lo tercerizaban, o la persona que estaba adentro se sentía muy sola y era una persona que está solamente dedicada a ese trabajo. Nosotros para eso desarrollamos un software SaaS donde nos conectamos directamente al software ERP de la compañía, sacamos toda la data contable financiera, básicamente, principalmente las compras, y los datos que nos pueden dar justamente para generar una medición de huella de carbono de los alcances 1, 2 y 3. O sea, finalmente, todo lo que son los alcances directos de la operación misma de la compañía, como también de proveedores.
que es finalmente es la medición completa de la huella de carbono. Y eso lo hacemos en línea. Nosotros nos conectamos al software y tú en línea, dentro de un dashboard, puedes ver cómo es la medición de huella de carbono de cada una de las áreas, de proyectos, de ítems, productos, etcétera. Entonces, con eso ya solucionamos un problema, ya que finalmente las empresas pueden tomar decisiones al día y ver las acciones como se pueden tomar, un plan de reducción donde el software también te da la opción de poder ir viendo tu plan de reducción en línea. Entonces puedes decir, ¿sabes qué? Estamos apuntando, esta acción sirvió o no sirvió. Y nosotros finalmente también ahí lo vamos asesorando un poco en cómo, qué acciones pueden tomar un rápido resultado o qué no. Y en la última parte, en este mismo software, tienes justamente lo que es la compensación. O sea, finalmente tú tienes la medición, tienes el seguimiento de plan de reducción y adicionalmente tienes los créditos de carbono directos para poder compensar si es que quieres hacer al tiro tu empresa como carbono neutro. Pero en esta última parte, cuando nosotros comenté anteriormente esto, pero después de Corfo, nosotros desarrollamos el proyecto, sacamos un primer producto que era justamente digitalizar los créditos de carbono, donde vimos que también el mercado de créditos de carbono tenía un gran problema, ya que tienen muchos intermediarios. O sea, básicamente, un caso real, por ejemplo, un desarrollador de proyectos de crédito de carbono que emite créditos de carbono, cuando él lo quiere vender al mercado, hay muchos brokers e intermediarios. Entonces, para vender un crédito de carbono a una empresa que quiere compensar, había muchos intermediarios y los intermediarios están quedando con la mayor parte de la ganancia. Ejemplo real, un proyecto en Perú que vendía feliz su crédito de carbono a $2. El broker le dice, ¿sabes qué? Te lo compro a 1, pero te lo compro a 2. Le dice, ok, ya te lo vendo a $1. Y ese mismo crédito de carbono fue vendido en Inglaterra a una empresa que estaba pagando feliz 10 euros. Ya, pero eso desvirtúa un montón el sentido de la norma, po. Así es. Y entonces en esa línea nosotros lo que primero hicimos fue digitalizar el crédito de carbono en un token, justamente para que ver la trazabilidad completa del crédito de carbono desde el origen hasta el final. Pero cuando ya lanzamos el producto, salió un escándalo bastante grande a finales de 2021-2022, donde se vio que muchos proyectos de crédito de carbono están siendo cuestionados justamente por la forma de medir. Me refiero, un proyecto que en el año 2017 se midió, se verificó, se certificó que ese proyecto, por ejemplo, un proyecto de conservación de bosque, está capturando 10 toneladas por hectárea, esa certificación se da por 3 a 5 años, de que finalmente ese proyecto puede vender durante 3 a 5 años X cantidad de crédito de carbono en base a esa medición. Pero para poder relanzar el proyecto o para poder venderlo nuevamente, al año 3 o al año 5 se tiene que hacer una verificación. Y cuando se hace la verificación del año 3 o al año 5, se ve que no está capturando 10, sino está capturando 5. Entonces, finalmente, la medición no es lineal, sino que justamente tiene una variabilidad por el cambio de clima, porque finalmente a lo mejor tampoco se está haciendo el trabajo directamente. Finalmente, no era lineal de que el año 0, cuando se midió, estaba capturando 10, sino ahora está capturando 5. Por tanto, Pero, ahí hay un cambio. ¿se puede estandarizar la medición para todos? Y ahí es donde entramos nosotros. Ahí fue cuando vimos esta oportunidad de decir, ¿sabes qué? Los proyectos están se están demorando mucho en desarrollarse. Hoy en día, hasta hace poco, los más grandes estándares de certificación de crédito de carbono eran 2, que básicamente tenían el 70% del mercado, que es Gold Standard y Verra. Para desarrollar un proyecto en Gold Standard o Verra, primero, tiene que tomar entre 1 año a 2 años poder, desde la medición hasta poder emitir el crédito de carbono. Eso es lo primero, o sea, tiene 2 años de inversión. Segundo, la inversión mínima de poder desarrollar un proyecto te están pidiendo $250.000. Por desarrollar el proyecto que ni siquiera sabes cuánto crédito de carbono te van a dar. Entonces ya tenéis dos factores de roce muy fuertes donde los que están desarrollando el proyecto eran como, chuta, y más encima después pasa esto, que finalmente lo que se midió inicialmente no condice con lo que puede pasar en largo plazo. Por tanto, tu costo de inversión no está seguro, entre comillas, de lo que está haciendo. Rodrigo, pregunta, por lo que yo entiendo que tú nos contáis, veo como varias situaciones que lo hemos visto en otros capítulos, en donde pareciera que la normativa va más lento que la realidad. Así es, totalmente. Entonces, la primera pregunta es,
¿Es medible la huella de carbono? ¿Existe la tecnología para medir realmente y hacer un equilibrio? Hoy en día sí, totalmente. De hecho, estamos en eso. O sea, por el lado de la medición de huella de carbono, nuestro software SaaS ya mide la huella de carbono y nosotros lo hacemos justamente en base a factores científicos. O sea, utilizamos los más altos factores y según los productos que ya están indemnizados, hay un listado, una base de datos muy, muy grande, podemos medir esto. ¿Con huella de vida de cada uno? Con huella de vida también de cada uno de los productos. Pero adicionalmente está la medición de los créditos de carbono, que son los proyectos que finalmente capturan, ¿cierto? Estamos hablando, por ejemplo, A eso me refiero yo, sí, como al sensor, digamos. sí, la regeneración de suelo. Nosotros estamos trabajando ya hace más de un año con partners tecnológicos y satélites. Finalmente, Copérnico es uno de los más conocidos. Bueno, Lemu, lanzaron ahora. También Lemu, de hecho, tenemos un muy buen acercamiento con Lemu y estamos trabajando, Sí. espero poder cerrar un proyecto luego con ellos, porque ellos van en biodiversidad, que igual influye Así es. en el carbono. O sea, finalmente la biodiversidad es uno de los primeros elementos de cómo finalmente un terreno puede ser rico justamente en poder capturar también más CO2. Pero ahí lo vamos a detallar un poquito más. Entonces, hoy en día lo que nosotros estamos haciendo como la segunda área de negocio es medir proyectos de crédito de carbono directamente desde la fuente, básicamente con sensores y mediciones satelitales, dependiendo del tipo de proyecto, y extraemos la data cada 30 minutos directamente desde el proyecto. Entonces sabemos exactamente cuánto es lo que está capturando este terreno o ese proyecto, porque no solamente hay basado en naturaleza, sino también hay industriales como biochar, que es algo que también estamos trabajando, o también de metano, de captura de gases de metano. Y los sensores nos dan la data, como digo, cada 30 minutos, los cuales se registran en el blockchain, se genera el cálculo y se genera el token. Entonces tenemos toda la data registrada desde el origen, incluyendo el diseño del proyecto. O sea, tú puedes ver toda la información a un clic. Bueno, ese es uno de los Eso es bueno. usos súper poco, no, o sea, no tradicionales y no financieros del blockchain, po. O sea, como que en el fondo igual le vieron un foco certificador que no era tan evidente, po. No, pues justamente, o sea, de hecho, nosotros comenzamos esta digitalización un poco por la misma idea de las cripto, de cómo poder Claro. el asset, que es el crédito de carbono, como tiene un valor de mercado, básicamente es un activo. Claro. Entonces, al digitalizar este primer paso que dimos en el 2021, fue digitalizar el crédito de carbono, estamos generando un token que tenía un valor, tenía un activo de inversión. Ahora, con esto, nosotros básicamente profundizamos a la calidad de ese token. Antes no controlábamos la calidad. Ahora decimos aquí, oye, lo que nosotros estamos haciendo, este crédito de carbono cumple con los más altos estándares y debe tener un valor justamente que se refleje en el mercado y que finalmente le da la garantía a las empresas que van a compensar su huella de carbono o inversores también que quieren invertir en un activo verde, que tienen un buen producto, básicamente, un buen activo. Oye, Rodrigo, pero acá yo, o sea, me encanta el tema, sobre todo porque el cambio climático nos ha dejado con menos días de powder, menos este año, ¿cachai? Pero yo creo que también tiene que haber un cambio cultural, de alguna manera. Y nosotros muchas veces, incluso en la política, escuchamos personas que no creen que el cambio climático es una realidad y que tienen posiciones políticas y poder como para generar eso. ¿Cómo ustedes tratan de liderar ese cambio? Porque es un cambio de pensamiento y de creencia, de alguna manera. Así es, total. O sea, de hecho, durante el recorrido nos hemos encontrado con muchas personas que de repente se sorprende un poco la respuesta desde oye, no, yo creo en el cambio climático, pero no voy a hacer nada hasta que me obliguen. Claro. Hasta que me obligue la normativa. Entonces, como, ya, ok, lo entendí, pero no estáis haciendo nada, perfecto. Pero bueno, hoy en día hay bastantes pruebas que pues no voy a entrar En detalle, en ¿no? detalle, pero hay muchas pruebas científicas y si uno lo ve en el día a día, nosotros mismos, desde cuando comenzamos, por ejemplo gráfico, cuando yo comencé a andar en snowboard, yo veía cómo estaba la ciudad desde Farellones, Subidadeo, así Sí. que la curva 40 miraba hacia abajo y miraba cómo el smog se mantenía abajo y había un aire frío arriba, se mantenía hasta septiembre. Hoy en día tú vas arriba, te paras en la misma curva 40 y durante la temporada en pleno invierno el aire caliente ya está arriba.
Y eso es un hecho de la causa que a mí no me puede refutar nada porque lo he estado durante ya 20 años, 30 años en la nieve y sé lo que pasa ahí arriba. Oye, esto anexo, pero a mí siempre me ha llamado la atención, como sobre todo ahora que tú hablas de Inglaterra, en Londres que pudieron descontaminarlo y Santiago que es más que inventar la rueda es casi seguir lo mismo que hicieron, incluso en Nueva York también. ¿Qué te parece a ti cuando ves que en Chile en realidad no hay regulaciones al respecto de, porque ya esto es más allá del calentamiento global, es más allá del cambio climático, o sea, estamos hablando de un tema de salud, sobre todo en Santiago. O sea, hoy día todas las condiciones respiratorias y las enfermedades, yo estoy segura que provienen netamente del grado de contaminación que hoy día vivimos en Santiago también. Entonces, Total. ¿cómo ves tú que estás más inserto en este tema respecto al ministerio? ¿Cómo toma las políticas? ¿Se lo toman como hay que hacerlo por esto o lo otro? ¿O realmente hay un ideal detrás de descontaminación? Mira, me pasan dos cosas. Yo soy súper, he sido un muy buen seguidor, creo yo, de lo que es la política pública en Chile, siendo que en nuestro mercado, en realidad, nosotros estamos enfocados afuera. Nosotros vendemos el crédito de carbono en Europa, principalmente porque es un mercado que está mucho más adelantado y paga mejor. Pero todos los años tengo por lo menos 3 o 4 reuniones de lobby con el Ministerio de Ambiente para ver cómo están avanzando, qué están siguiendo. Y vamos a resumir un poco la ley de marco cambio climático que fue ingresada en el 2021 recién, y que se iba a lanzar el impuesto verde en el año 2023. Está lanzando ahora, recién, y todavía falta el marco regulatorio, o sea, faltan las reglas. Por tanto, no está implementado. Y hay que ser duro ahí porque finalmente lo que yo he visto entre líneas es que, claro, hoy en día las personas que están a cargo son a lo mejor muy idealistas y no entienden justamente la forma a lo mejor más estructural de cómo llevarlo de una manera sustentable en la parte financiera económica, que es finalmente donde aprieta lamentablemente las empresas. Y se van a lo mejor justamente por las ramas en vez de atacar lo duro. Sí, pero ahí yo creo que hay una distinción, porque en el fondo hoy día el tratado que tiene como fecha el 2050 para que sea en carbono neutral, ¿cierto? Tiene una proyección un poco más a largo plazo que la solución instantánea, y en el fondo ustedes también en el proceso que van avanzando también van a encontrar la adecuación de cómo va a ir desarrollando el negocio en eso. O sea, me imagino que no es un negocio de un año. No, total. O sea, de hecho, Claro. por ejemplo, este año ha sido un año súper bueno, donde ya tenemos son 4 proyectos nuevos en distintas áreas, en reducción de metano, en reducción de carbono o regeneración de suelo, conservación, etcétera. Son 4 proyectos nuevos que nosotros no vamos a ver los resultados ahora, los vamos a ver en 2 años más, de cuánto realmente estamos capturando en su máxima potencia cada uno de estos proyectos. De hecho, nuestra meta es súper ambiciosa. Nosotros para el 2033 queremos capturar el equivalente a todo lo que el continente sudamericano produce como emisión de CO2. Nosotros tenemos la meta de llegar al 2033 a lo que se llama 1 gigatón anual, que son 1.000 millones de toneladas de CO2 en base a proyectos que estén capturando esta cantidad de CO2. Rodrigo, ¿puedes contextualizar en términos como comparativos para explicarle a la gente qué es un gigatrón de Un gigatón un es gigatón de- 1.000 millones de toneladas. 1.000 millones de toneladas. ¿Pero en qué se básicamente. traduce? En Ejemplo gráfico, Chile anualmente emite 45 millones de toneladas. Pero eso, por ejemplo, es equivalente, puede ser equivalente a, ¿cómo se llama esto? Bosques que se consumen, recursos, ¿cómo un poco lo lleváis a algo comparable, algo A ver, que la gente se puede imaginar? mira, lo que es la medición depende del producto, básicamente, y depende porque tenemos por un lado la captura y el otro es la emisión, ¿cierto? Entonces, depende de qué producto se hace y de qué forma es lo que emite. Por ejemplo, una gasolina 93 o 95 no tienen el mismo factor de emisión, son distintos, sí, son pequeñamente distintos. Entonces cada producto es súper difícil como poder darte como un detalle. Yo creo que lo más gráfico como para poder dimensionar es que justamente toda la operación o todo lo que Chile emite en un año son 45 millones de toneladas y eso incluye
la operación finalmente de toda la economía. Ya, de toda la economía chilena. Mineras, todo el mundo. Todo lo que sale geográficamente desde Chile como misión son 45 millones Y de en toneladas. comparación con otros países, por ejemplo, Perú Perú, mira, no tengo el dato o de exacto, pero por latinoamericanos, ejemplo, ¿cómo mira, estamos? por ejemplo, Brasil, un dato que me estoy acordando ahora, son 450 millones aproximadamente, 500 millones de toneladas. O sea, eso es como el 10% de lo que es Brasil. Canadá, que es más chico, también anda por ahí, son como 400 Ah, millones. entonces no. Entonces depende mucho de lo que cuando se dice que finalmente el indicador económico en cuanto a desarrollo es factible. O sea, frente a un país más desarrollado posiblemente emite más que un país menos desarrollado, a menos que estén aplicando medidas de reducción como ya lo ha hecho Inglaterra, como lo ha hecho Japón. Pero generalmente un país que está en pleno desarrollo o está creciendo va a tener una mayor emisión de CO2. Oye, Rodrigo, volviendo un poco atrás en lo que es como el cambio político o la idea, voy a citar a nuestro amigo Jeremy Jones, gran baluarte. Snowboarder. Jeremy Jones es uno de los snowboardistas más connotados del mundo y que es el que formó Protect Our Winters, que es una agrupación que un poco en Estados Unidos que vela por el cambio climático. Jeremy, en muchas conversaciones que tuvimos, decía que él había cambiado su pensamiento de tomarse duchas rápidas o que era el equivalente a que no se quemara un oso polar en Alaska, a efectivamente generar el cambio desde la base política. Porque en el fondo, si eran capaces de cambiar o influir políticamente en Estados Unidos, influían en el desarrollo del cambio climático, en todas las masa. normativas que han avanzado, Sí. ¿cierto? Y ahí ellos se encontraron hace un tiempo atrás, se encontraron con un roadblock súper potente cuando salió elegido Trump en Estados Unidos y en alguna manera bajó mucho la velocidad que tenía la protección del medio ambiente. Sí, ¿Sí? total. ¿Cuánto crees tú que influencia las organizaciones sociales o las organizaciones más de base en este empuje del cambio climático en Chile? ¿Estamos organizados o no estamos organizados? Buena pregunta. Yo creo que hay hartas organizaciones que están vinculadas a lo que es la sostenibilidad y un cambio cultural también. Cada vez son más. De hecho, totalmente estas nuevas generaciones tienen mucha mayor conciencia de lo que éramos nosotros, incluso lo anterior a nosotros, que tienen muy poca, no creen, ¿no? La mayoría de las personas que no creen a lo mejor está por ese lado, una barrera generacional, por decirlo así, pero también es informativo. Es justamente de cómo está saliendo a la luz toda esta información respecto al cambio climático, que hoy día ya no es cambio climático, sino es crisis climática, ya hay ecosistemas afectados. Y cada vez yo creo que son más fuertes. Yo creo que el movimiento público, social, sí, influye porque justamente también va concientizando. O sea, finalmente, de alguna manera, igual van evangelizando a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones también van avanzando en poderes de decisión. Por tanto, es como todas las generaciones. O sea, finalmente, las generaciones, cuando tienen más información y son más empoderados en esos temas, después ellos van a generar los cambios. Yo creo que sí influyen, es algo de mirada más largo plazo. Lo que sí es que la política, como bien sabemos, es mucho más lento de lo que son los esfuerzos privados. O sea, todo lo que es una innovación viene de esfuerzos privados y personas puntuales, y después la política lo va metiendo dentro de su estructura. O sea, Sí, hoy pero día, perdón. que hoy día es muy bueno esto que haya este incentivo también financiero respecto a poder ahorrar, ahorrar la huella de carbono. Y respecto a eso, porque a mí lo que me gusta de lo que acabas de contar, de lo que hace Green, es justamente que también tienen soluciones para poder hacer estos ahorros. ¿Y esas soluciones son propias o son de startup que postulan y ustedes la evalúan y dicen, ¿sabes qué? La verdad vamos a hacer estas métricas, o etcétera? ¿Cómo Mira, manejan en lo eso? que es la métrica misma, ya la verdad es que es todo en base a ciencia y son factores que están indicados por la IPCC, la institución que da siempre cuando el mundo pasó una temperatura muy alta o cuando ya se pasó en la que es el consumo humano de lo que puede producir el planeta. La IPCC es el que hace ese factor. Y ellos tienen una base de datos muy grande que sigue creciendo año a año de cuáles son los factores de emisión de cada uno de los productos que se están trabajando en el planeta. Entonces, finalmente, nosotros lo que hacemos básicamente es que adoptamos cada uno de estos factores, cada uno de estos datos, los metemos dentro de nuestro algoritmo y nosotros los medimos.
Y los proyectos los vamos desarrollando según nosotros vamos viendo que se pueda generar un proyecto de buena calidad. ¿Okay? Nosotros podemos garantizar que ese proyecto está cumpliendo perfectamente en la captura de CO2 y que puede hacerlo justamente escalable y que se puede verificar por cualquier ente regulador o cualquier certificador o institución que esté encargado de. Rodrigo, pero eso funciona también con que las empresas tomen una postura, ¿cierto? Total. Y yo creo que ahí hay pasos súper importantes. Patagonia, el año pasado públicamente declaró su postura sobre el calentamiento global y de hecho hizo esfuerzos para generar un cambio. O sea, ellos incluso financiaron campañas políticas en Estados Unidos de candidatos que eran pro cuidar el medio ambiente. Te pregunto esto porque en el fondo me imagino que hay una evangelización a la empresa de no la necesidad o no el beneficio tributario, sino la necesidad real de cambio. ¿Cómo están viviendo eso ustedes? ¿Cómo lo tratan? Es bien choro porque uno va viendo cómo va cambiando el mercado. Lo que anteriormente era justamente me obligan, ahora también hay agrupaciones, por ejemplo, los bancos a nivel internacional tienen sus propias metas y propias regulaciones, donde justamente exigen que los bancos se vayan alineando a estos objetivos. Los bancos y las empresas de seguros son un gran tema, ya que ellos justamente trabajan directamente con la emisión de huella de carbono. Obviamente, cada crédito que otorga el banco a una empresa son indirectamente responsables de la emisión de que se pueda producir ese nuevo proyecto, por ejemplo, una planta. Entonces, los bancos... ¿Y eso por norma? Y eso por norma a nivel como conglomerado internacional de los bancos. Claro, en la parte de departamento riesgo evalúan esto. No, y están viendo justamente lo que se llama emisiones financiadas. Las emisiones financiadas es un concepto que están interrogando los bancos de cómo finalmente su inversión, créditos que prestan, invierten justamente en una emisión, o sea, son responsables de una emisión de CO2. Y los bancos están tomando medidas sobre esto, finalmente están calculando cómo su manejo financiero de inversión está afectando también en el cambio climático, en la huella de carbono, y se están haciendo cargo. Los seguros también. ¿Por qué? Porque los seguros también, al asegurar una empresa que, por ejemplo, no tiene un manejo de sostenibilidad, es una empresa de más riesgo. Por tanto, su costo financiero también, a largo plazo, va a ser mucho más largo, y están comenzando a exigir a que su cartera de clientes, no recuerdo el año, pero si me equivoco de aquí al 2040, o 2035, la cartera de asegurados de las empresas aseguradoras, ya el 80% debe estar con trabajo de ESG. O si no, van a ser muy riesgosos y finalmente la inversión. ¿Qué es ESG? ESG es I de Environmental, Social and Government. Okay, entonces, perfecto. finalmente, son las tres áreas que tienen que cubrir las empresas corporativas, básicamente, para hacerse responsables de una mejor equidad a nivel global. Uno de los artículos muy importantes que tiene el Acuerdo de París es el artículo 6, donde exige que las empresas, los países desarrollados, invierten justamente en ESG en países subdesarrollados para hacer el equilibrio también justamente del tema de no contaminar más, obviamente no usar un país, por ejemplo, para poder llevar la fábrica allá porque es más barato hacerlo allá. No, finalmente ellos restringen un poco eso y finalmente tienen que invertir en sostenibilidad, tienen que invertir en la parte social y en la gobernanza entre países para poder construir un país más equitativo, o sea, un mundo más equitativo. Sí, no, y hoy día ya está la nueva regulación de los delitos económicos y delitos medioambientales que también obviamente pone un límite y pone una responsabilidad al representante legal, al gerente también de estos delitos en el caso de que no cumplan con la normativa y haya una... Ha salido una serie de normativas en los últimos 2 años, muy power, en cuanto a lo que es normativa a nivel global. 2 claves. Uno, la de greenwashing, que justamente ya en muchos países están restringiendo el cómo se comunica un país, cómo se comunica que una empresa está generando actividades de sostenibilidad. Antes, no sé, por ejemplo, Sara decía, no, tenemos estas líneas sustentables, eran el 1% de todas las líneas. Y se vestían de verde, ¿cierto? Eso se está restringiendo a nivel global ya. Pero una normativa muy importante que salió este año es el CBAM, que es la primera regulación al carbono mundial que hizo la Unión Europea. Esto cambió mucho el juego, entre comillas, como digo yo, en lo que es regulaciones del carbono. La Unión Europea sacó esta normativa donde a partir del 2027
productos de ciertas materias primas que ingresen a Europa deben venir con su huella de carbono media y con sus compensaciones al día, entre comillas. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente, por ejemplo, la minería, metales, productos de materia prima o sea, agrícola, van a tener que tener toda la trazabilidad de su huella de carbono para ingresar o vender sus productos en Europa. Si es que no, ¿qué es lo que va a pasar? Es que le van a cobrar el impuesto de allá, del carbono, que son 55 euros por tonelada. No son $5 de gas. Entonces, ¿qué activó esto? Es que a los meses después, China, que sabemos que era como muy reacio a toda regulación, y Estados Unidos también, que está ahí como aceleraron todos sus procesos de mercado de carbono, justamente Claro. para empezar a regularse, porque si no, se le va a afectar directamente en la importación. Rodrigo, Qué buena. yo te escucho y me imagino grande industria. Si hay emprendedores o pymes comprometidas y que creen realmente en esto, ¿pueden hacer su contribución siguiendo esta normativa en la huella de carbono acá en Chile ahora? Total. O sea, de hecho, mira, hoy en día, una buena iniciativa que creo yo es Huella Chile. Huella Chile, sin tener todas las herramientas tecnológicas como para poder a lo mejor hacer un control súper exhaustivo, sí puso una primera piedra de poder avanzar y poder empezar más que nada como a incentivar que las empresas se vistan de verde y hagan algún trabajo. Huella Chile tiene 3 niveles de lo que es como certificación. Uno es que finalmente es que están haciendo algo, están comenzando a medir, y después 2 es cuando ya tienen un plan de reducción, y por último cuando ya hace toda la línea que es la compensación. Y las empresas están buscando como ese sello. Entonces, a lo mejor es algo simbólico, porque Huella Chile igual también se apoya en otras instituciones que también hacen la verificación y certificación de que estas acciones se están haciendo, pero es algo simbólico que igual genera un movimiento. O sea, lo que era el 2019, que no existía básicamente esto, hoy en día las empresas, que por lo menos clientes nuestros, se acercan y dicen, oye, yo quiero el sello. Quiero que tener mi sello de Huella Chile para poder decirle al mundo que Sí, estamos haciendo algo. como 1% ¿cachai? for the Planet también. Por ejemplo, ¿cachai? Entonces, Claro. finalmente, estas iniciativas que son, como te digo, como más que nada como simbólicas, porque, o sea, no son más que simbólicas, porque igual miden y verifican, pero a lo mejor no están en la velocidad que necesita el planeta. Sí están generando un movimiento y que creo que es bueno, o sea, finalmente es positivo totalmente. Rodrigo Vega, invitado experto. Quedamos clarísimo, güey, carbono, todo te pasaste, Rodrigo. Gracias por haber venido a The Podcast. De todas maneras, vaya a tener que seguirnos contando Feliz. cómo va avanzando esto. Y uno que tiene hijos y que se proyecta es un problema no menor, pues, es un problema No, real, oye, ¿cachai? o sea, Tangible y que Estamos, nos pilla estamos a paso 25 años, entre comillas, de lo que es la meta, y yo lo veo que estamos súper atrasados. Confío en el ser humano, confío en que vamos a llegar, pero no es que el 2050 se acabe el mundo, sino lo que pasa es que es un tipping point que se llama, que finalmente es un punto de quiebre donde todo el ecosistema está enlazado. Cuando los ecosistemas se van afectando distintas cadenas, y cuando ya se llega a un punto de quiebre, entre comillas, es que hay cadenas que no se van a poder recuperar. Entonces es una cadena que no va a parar. O sea, por ejemplo, el último estudio salía que en el polo norte justamente se está derritiendo a una velocidad que era 200 veces más que hace 20 años. Entonces, eso es lo que se llama como el encadenamiento. Nosotros a lo mejor vamos a vivir en el 2050. Lo que pasa es que nuestros hijos no van a llegar. Bueno, nadie quiere vivir en la tierra de Mad Max, pues. No. Claramente. Gracias, Rod Vega. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes. Vamos a pauderear pronto. Esperemos. Sí, pues, nos falta un poquito de polvo. De todas maneras. Sí, Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien.